Bueno, sean bienvenidos a este nuevo día discipulado. Gracias por estar aquí, gracias por responder al llamado de Dios. Y quiero que vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16-17, para hacer esa declaración de fe que nosotros tenemos como fundamento para poder compartir la palabra de Dios. Y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el objetivo y por eso compartimos la palabra de Dios y es lo que perseguimos. Y les decía que hoy quería que viéramos un versículo, les iba a enseñar, de cómo nosotros debemos de ser obedientes a la palabra. Porque muchas veces venimos a la palabra, escuchamos la palabra y recibimos y pasamos toda la semana escuchando palabra y palabra, pero nada hacemos si no la ponemos por obra. Y entonces en Proverbios 1, verso 7, vamos a leer esto. Proverbios 1, verso 7. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, el principio de toda sabiduría, que es lo que nosotros perseguimos. ¿Quién no persigue la sabiduría? ¿Quién no quiere saber, tener conocimiento de las cosas? Todos perseguimos eso. Pero el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es el temor al Señor. Y el temor no es miedo, el temor al Señor es tener reverencia, ser obediente, estar sujeto a Él. Ese es el verdadero temor a Jehová. Y entonces dice que los insensatos, en otras versiones dice los necios, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, que nos da sabiduría, nos da conocimiento, entendimiento, para que nosotros tomemos decisiones prudentes, tenemos que ponerla por obra. Cuando rechazamos la palabra de Dios, cuando rechazamos la sabiduría, que es Dios mismo hablándonos a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, entonces nos volvemos necios, insensatos, y no vamos a lograr la bendición de Dios. No lo vamos a lograr. Entonces hoy quiero profundizar. Me ha encantado hoy que Mario estuviera, pero ahí estoy hablando con él. Que vamos a trabajar en algo que él lo tenía estudiando. ¿Dónde estamos nosotros en este momento? ¿En qué tiempo estamos? ¿Y para dónde vamos? Nosotros como creyentes tenemos que conocer esto, porque muchas veces vivimos guiando al pueblo, nosotros como líderes cristianos, líderes de una iglesia, vivimos hablándole al pueblo y todo eso, pero no sabemos para dónde lo llevamos. Desconocemos hacia dónde vamos. Tenemos que saber hacia dónde vamos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y eso lo encontramos en este mapa que vamos a estudiar el día de hoy. Este mapa es simple y sencillamente los acontecimientos en el tiempo de Dios que nosotros tenemos, que estamos viviendo. Y
nos encontramos con un tiempo, el tiempo ya pasado, que nos habla de la creación, nos habla del tiempo de Adán, el tiempo de todo lo que es el Génesis, el tiempo de Abel, después Noé, nos habla de Abraham, después viene el tiempo ya del Éxodo, todo lo que se da con la promesa a través de Moisés y el pueblo de Israel, y donde se da la ley, y todo esto que es el tiempo antiguo. Todo este tiempo antiguo que tenemos ahí, que tenemos ahí, ya lo vivimos. Y ahí, cuando Jesucristo viene, hace una separación de los tiempos, un antes y un después. Y luego de Jesucristo, Jesucristo viene, nos da toda la revelación, nos muestra al Padre, nos muestra al Dios Altísimo, nos muestra el Espíritu Santo, nos da toda la revelación de quién es Él y cuál es el propósito de venir a esta tierra, y lo deja todo establecido en la palabra, y lo deja todo, envía el Espíritu Santo para que nos siga revelando todo lo que Él vino a enseñarnos. Entonces, a partir de ahí empezamos un tiempo que es el tiempo de la gracia, y estamos viviendo en ese tiempo, el tiempo de la gracia. En ese tiempo estamos, y quiero que vayamos ahí vamos a estar viendo ese dibujito. El tiempo de la gracia lo vamos a encontrar en Romanos 6, 13 y 14. Romanos 6, 13, 14. Que dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. O sea, nosotros tenemos que ser un instrumento de Dios. Hablábamos la semana pasada que el Espíritu Santo no tiene cuerpo. Él busca dónde habitar, Él busca morar, porque no tiene cuerpo. Por eso nosotros somos templo del Espíritu Santo. Él viene a morar en nosotros, Él viene a habitar en nosotros. Entonces, todos nuestros miembros tienen que estar para el servicio de Dios, no usarlos para el pecado, no usarlos para hacer lo malo. Dice no ser instrumento de iniquidad, sino que presentarlos a Dios para que sean instrumento de bendición a Dios. Verso 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz, de venir y morir y dar su vida, derramar su sangre por nosotros, cargar con toda nuestra maldad, con toda nuestra iniquidad, es por gracia. Lo recibimos por gracia, no porque nosotros lo merecemos, no porque hayamos hecho nada para merecerlo, es por gracia. Y estamos viviendo en este tiempo de gracia. Ahora, amados, ¿cuánto va a durar este tiempo? ¿Quién lo sabe? ¿Cuánto va a durar este tiempo? Hasta la que sea la gran tribulación.
Pero ¿cuánto en En sí, años, siglos, meses, días? ¿Cuánto va a durar? Hermana. Yo no estudié, pero Dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Ni aun los ángeles del cielo. Ni el Hijo del Hombre, ni aun los ángeles del cielo, nadie sabe, solamente mi Padre que está en los cielos. Dios tiene un tiempo para eso, nosotros no lo sabemos, pero Él también nos enseña que hay una serie de acontecimientos para que este periodo de gracia nosotros nos demos cuenta que está a punto de terminar, porque Él habló del tiempo de la tribulación y de la gran tribulación, y eso lo vamos a ir estudiando. Pero en este tiempo de la gracia que se ha extendido y que se seguirá extendiendo bajo la gracia de Dios, en el tiempo que Él quiera, el tiempo que Él necesite para lograr que su palabra se cumple, se va a extender ese tiempo de gracia. Entonces no sabemos si son años, si son días, si son meses, si son siglos, porque estamos en ese tiempo de gracia. Entonces, amados, ahí tenemos que saber nosotros que hay acontecimientos que nos van a decir que ese tiempo de gracia está por terminar. ¿Por qué? Porque habla de que después de, vamos a entrar en tiempo de tribulación, nos habla la palabra, pero vendrá un tiempo de gran tribulación. Y antes de ese tiempo de gran tribulación, todo creyente, todo aquel que confiese a Jesucristo como Señor y Salvador, será arrebatado de la tierra. Será resucitado de entre los muertos. ¿Ok? Ahora, vamos a ver algunos acontecimientos. Y entonces vamos a Apocalipsis 17 del 3 al 6. Apocalipsis 17 del 3 al 6. Y este dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Todo esto nos habla de que es algo que sucede antes de la gran tribulación. Es al final de los tiempos de este periodo de gracia. ¿Por qué? Porque esta mujer de la que se habla aquí,
lo estudiaba ayer junto con mi pastor y él me explicaba que nos lleva a ver que esto está relacionado con cuando habla de esta mujer. Yo le decía, pastor, ¿quién es esa mujer? Es una persona, es una ciudad. ¿Quién es? ¿Qué es el significado de esto? Y entonces él me decía que es Babel, la ciudad de Babel. Y Babel, recordemos que fue fundada, y toda la historia de la Torre de Babel fue por Jezabel y el rey Acab. Entonces, todo este espíritu jezabélico es el que está ya reinando, preparando todo para la venida del anticristo. En ese tiempo esto se está dando. Ustedes, si nos devolvemos aquí, bueno, vamos aquí, si lo vemos, esto se está dando. Aquí podemos ver en la división que arriba dice en el cielo y abajo lo que sucede en la tierra. Entonces, si nosotros hablamos de lo que se está dando aquí en la tierra, es precisamente estos acontecimientos. La preparación de la venida del reino del anticristo. Entonces, mientras en el cielo espiritualmente estamos viviendo ese periodo de gracia, en este mundo se está viviendo la preparación de la venida del anticristo. Tengo una pregunta que tal vez todos se la estén haciendo, no sé si usted me lo dijo. ¿Cómo podemos nosotros percibir? No sé, se la digo y usted la acomoda. ¿Cómo podemos nosotros percibir la manifestación del espíritu Jezabel? Digamos, por ejemplo, lo que hablábamos el otro día, que por ejemplo el espíritu del homosexualismo, la vaina económica, la distorsión de la familia constituida por Dios, eso le está también preparando el camino al anticristo. ¿A través de qué se está manifestando el espíritu jezabélico? Porque Jezabel era una mujer, entonces yo podría decir, de el feminismo. Ok. Verso 4, devolvámonos ahí, dice, verso 4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro. ¿Qué hay en el cáliz de oro? ¿Qué hay en un cáliz? ¿Para qué se usa? Vino. Para el vino. Y el vino es la representación de la sangre de Jesucristo, la que nos trae salvación, la que nos ha dado salvación, la que sigue derramada y que sigue fluyendo por nosotros y fluirá por siempre. La sangre de Jesucristo. La misma figura usa Satanás para hacer lo malo. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones. ¿Acaso es natural que un hombre se acueste con otro hombre? Es una abominación. Y de inmundicia y de fornicaciones. Y cuando vemos el significado de estas palabras, vemos que la fornicación viene del adulterio, y que adulterio no solamente es que el hombre casado le dé la vuelta a la mujer, como lo decimos acá en Tico, en Costa Rica,
sino que es cambiar la naturaleza de algo para lo que fue hecho, para lo que es, por algo que no es. Cuando decimos que el lechero, el que vende la leche ahí en la calle, le echa agua a la leche para que se haga más, eso es adulterar, está adulterando el producto. Eso está dentro de estas palabras, el significado de estas palabras. Entonces, ese cáliz de oro, ellos lo que lo traen es lleno de abominaciones, de inmundicia, de fornicación, y es lo que están derramando sobre el mundo para que el mundo entre en perdición. Una de las cosas que el espíritu de Jezabel, sí, todo esto que la notemos esta más, Jezabel trabajaba seduciendo. Ella seduce al pecado, te invita, te atrae a pecar, porque ella seducía a Acab, el rey, y lo manipulaba a hacer lo que quería, con ese espíritu de seducción. La lascivia. Es que no era solo, digamos, algo sexual, porque la lascivia es sexual. Te puede seducir, por ejemplo, ahorita estamos viendo, y a mí hoy en la mañana me pasaron un audio, donde hay gente que está preparando ya una Biblia, seduciendo a evadir la religión o a hacer a un lado la religión. ¿Me entiende? Una Biblia distorsionada, una Biblia que habla abominaciones. Entonces, ¿qué está haciendo este espíritu de Jezabel? Seduciendo al mundo, atrayéndolo a los deleites de la carne. Entonces ella trabaja así, por eso es figura de mujer. Y cuando se habla de toda la seducción, miren, pequeñas cosas, somos seducidos a pasar horas metidos en las redes sociales. Somos seducidos a mejor quedarnos durmiendo que venir a un discipulado. Somos seducidos a hacer lo malo en lugar de hacer lo bueno. A darle rienda suelta a nuestro orgullo, a los placeres de la carne, a los deseos de la carne. Entonces ahí es donde se manifiestan todas esas cosas para que nosotros nos alejemos de Dios. Y entonces, mientras eso está sucediendo aquí en la tierra y este tiempo está acortándose porque Dios está derramando su gracia y su gracia está sobre nosotros, pero ese espíritu anticristo que ya está suelto, que ya está manifestado, que ya está pronto a venir, ese anticristo ya personificado, está llegando. Hay demasiadas señales que nos dicen a nosotros, eso está cerca. ¿Cuánto va a durar? Solo el Padre lo sabe. Eso puede ser para Dios, recordemos que un día son 1000 años, o 1000 años son un día. Para Dios la matemática es muy diferente a la nuestra. Pero si nosotros lo viéramos por lógica de los acontecimientos, estamos a la puerta de que empiece la gran tribulación. Y una vez que vaya a empezar la gran tribulación, va a haber un acontecimiento poderoso para nosotros los cristianos. Segunda de Tesalonicenses 2, 1, 4. El anticristo tiene que tomar entonces un cuerpo humano para poder llegar a la tierra. Es una imitación plena de lo que Dios ha hecho. Dios hecho hombre Dios toma cuerpo de hombre
nace, habita entre nosotros para darnos salvación. Es lo mismo que Satanás está haciendo y que va a hacer a través de ese anticristo. Va a tomar figura de hombre para gobernar en medio de la tierra. Entonces es una imitación de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios ha hecho. Entonces acá en 2 de Tesalonicenses 2, 1, 4 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué está hablando aquí Pablo? Precisamente de que este espíritu del anticristo que se está manifestando va a venir a seducirnos a cambiar la verdad de Jesucristo por las corrientes del mundo. Por eso viene con esa seducción, por eso viene con esos engaños, viene cambiando la naturaleza divina de Dios por todas las cosas abominables a Dios, adulterando todo, cambiándolo totalmente. Pero Pablo dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque Jesucristo no va a venir antes de que esto suceda. Todo esto tiene que suceder porque así está escrito. Y recuerden que la palabra de Dios dice: el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. O sea, todo lo que está escrito, lo que está profetizado y lo que fue escrito, revelado a Juan en el Apocalipsis, va a suceder. Nada dejará de suceder. Entonces, porque no vendrá, o sea, Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿De quién está hablando aquí? El anticristo. Entonces, hay una venida de Jesús, la venida secreta de Jesús, que es lo que nosotros conocemos como el arrebato. Jesús viene, ¿a dónde? ¿Hasta dónde llega? Hasta los aires, hasta las nubes. Ahí llega. No va a venir a la tierra, todavía no es el tiempo de bajar a la tierra. Él viene y va a convocar a su pueblo, por eso es que vamos a ser arrebatados. Pero esto no sucede antes de que venga la apostasía. Y cuando vemos el significado de la palabra apostasía, es separación, es divorcio, es división, y es lo que el mundo está haciendo entre nosotros los creyentes. Es lo que este espíritu está seduciendo a la humanidad, a los creyentes mismos, a separarse de la naturaleza divina de Dios. Antiguamente, lo digo por experiencia y creo que a muchos nos ha pasado, antiguamente uno ha escuchado, bueno, la venida del Señor está cerca, y si usted lee los libros, usted dice: Pablo, ¿cuánto le dijo en sus cartas que la venida del Señor está cerca? Estad preparados porque la venida del Señor está cerca. Hace 1500 años ya hablaban de eso y no ha sucedido.
Pero es que son los tiempos de Dios. Y nosotros tenemos un mandato y tenemos que poner en práctica el Proverbio 1:7. Escuchemos la sabiduría y aceptémosla, apreciémosla, pongámosla por obra. Entonces tenemos que mantenernos en ese camino de saber que tenemos que estar preparados porque esto va a suceder y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Eso qué quiere decir? Eso último ahí, que dice que se sienta en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar por Dios. Todo lo va a profanar, todo lo va a profanar. Va a usar los templos, va a usar los lugares más sagrados en la tierra, que son, por ejemplo, los lugares judíos, los lugares de los líderes religiosos. Los va a usar para habitarlos y desde ahí profanar todo, haciéndose pasar por Dios. Recuerden que esto va a ser tan difícil para quienes no estén firmes en la verdad, como Pablo lo dijo aquí, que nadie os engañe en ninguna manera, que inclusive los estudios que hay es que va a hacer milagros, va a levantar muertos, va a hacer sanidades y prodigios como si fuera Dios. Y tiene ese poder para hacerlo porque Dios se lo dio. Haciéndose pasar como si fuera el Cristo, o sea, Jesucristo. Como lo hizo. Como lo hizo Jesucristo. Ajá. Ahora, ¿cómo conocemos nosotros que no es la venida de Jesucristo? Porque dice la palabra es que todo lo verá. Cuando Jesucristo venga en su segunda venida, baja con gloria, con poder. Él baja con su amada, con la esposa del Cordero, a gobernar durante 1000 años de paz. Y antes de eso, tiene que haber pasado el tiempo de los 3 años y medio de la gran tribulación. Estamos en tribulación, pero todavía no ha llegado la gran tribulación. Y antes de que llegue la gran tribulación, se manifiesta el anticristo. Y en ese momento es cuando la iglesia, todo aquel que crea en Jesucristo, va a ser arrebatado. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que ese que vino y está gobernando y está diciendo yo soy Dios, no lo es? Porque todavía no hemos pasado la gran tribulación y además no lo vamos a ver venir con resplandor, con gloria. No lo vamos a ver venir entre las nubes, sino que Él va a nacer aquí entre los hombres. Entonces, cuando nosotros conocemos todo esto y sabemos que es una verdad y que Dios, tenemos que conocer todas estas cosas para no ser engañados, para no entrar en el engaño, en la mentira, en las seducciones de este espíritu. Recordemos, y ya han habido más de uno que se ha proclamado que Él es Jesús. Recuerdan, no sé si era, para no mencionar nombres ahí, de un país que fue muy famoso por aquí, vecino de nosotros, latino, y que él se decía que era Jesús y la gente lo seguía
Miles de personas seguían a ese hombre. Entonces, así, de esa forma, va a venir. Pero nosotros tenemos que conocer específicamente los acontecimientos. Y si estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a tener el discernimiento de saber qué es o qué no es. Ahora, su mayor manifestación va a ser durante los 3 años y medio de la gran tribulación, y nosotros no vamos a estar ahí. No vamos a estar. 3 años y medio de acá, de la tierra. De la tierra, contados. 3 años y medio de nosotros. Okay. ¿Tiene a dónde hace referencia a esos 3 años y medio? La cita. No tengo la cita aquí, pero la puedo buscar ahí. Me dice que entendí mal, o entendí bien, o voy a preguntarle una vez. Claro que sí, ¿Y pregunto. a dónde? Es que yo pregunto para que ellos lo tengan. Sí, y se le dio poder de gobernar Por no sé cuántos. Él no habla de días. De días. Lo voy a buscar. Y lo más difícil es la gente que no conoce este mensaje, porque pocos lo conocen. Sí, eso es muy importante. Téngala ahí, tenga ahí la pregunta. Eso que dice ella es muy importante. Este mensaje de la esposa del Cordero es el mensaje que Dios ha revelado para que en este tiempo se proclame. Es un mensaje que no mucha gente conoce, ni va a conocer. Porque sí van a ver, sí todo aquel que declare que Jesucristo es el Señor y que crea en su corazón que Él murió por nosotros y que fue resucitado por el poder del Espíritu Santo, va a ser salvo, va a ser arrebatado. Pero una vez que usted salió de esta tierra, no va a tener oportunidad más de alcanzar un lugar mayor en la eternidad venidera, sino que lo que usted hizo, las obras que usted hizo ahorita, son las que van a servir para que ante el tribunal de Cristo usted obtenga una gloria de estrella, una gloria de luna o una gloria de sol. Que los de gloria de estrella van a habitar en cielo nuevo, debajo del trono de Dios, o sea, el lugar más bajo en la eternidad venidera. Los de gloria de luna van a habitar en la tierra nueva, eso es alrededor del trono de Dios, es el lugar intermedio. Y los de gloria de sol, que es la mayor gloria, van a habitar en la nueva ciudad, en la nueva Jerusalén, y van a ser la esposa del Cordero de Dios. Entonces, este mensaje es el mensaje de la esposa del Cordero. O sea, que ustedes y yo estamos llamados no a quedarnos con la salvación, no a quedarnos con una gloria de estrella, sino a alcanzar la mayor gloria. Ahora, no es que los que no conocen este mensaje no van a ser salvos, claro que sí, porque si creyeron y declararon que Jesucristo es el Señor, van a irse en el arrebato. Pero ahorita les cuento algo. Le dijo, pues bien. Vamos con la pregunta. ¿Qué se me olvidó? No voy a empezar a ver. Ok, para que lo anotemos ahí, en Apocalipsis 13:12, ahí es a donde está establecido esos 3 años y medio. Lea. Dice, se le dio y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y le fue dada potencia de orar 42 veces. Fuerte 42 veces son 3 años y medio. Ahí, ¿Ya le acordé, Cristi?
nacer, ¿verdad? Jesús volver a nacer. No, No, el anticristo, el anticristo. Mari tenía Sí. una pregunta de eso. Pero sí, digamos, cuando esté el anticristo y bueno, hagan la gente milagros y esa confusión entre la gente, porque obviamente si alguien ve que hay un milagro, pues todo el mundo como que va a correr ahí muy fácil y es muy fácil caer ahí. Siento yo, si usted no conoce, usted no sabe. Pero esas personas pueden usar el nombre de Jesucristo. El anticristo. O sea, sí, hacer los milagros usando el nombre de Jesucristo. Recordemos una enseñanza, pasaje que hay, lo pueden buscar ahí en la Biblia, que aquellos llegan a echar demonios en nombre de Jesucristo Y les di. y los demonios se vuelven y les dicen: Sabemos que sabemos quién es Pablo, sabemos quién es Jesús, pero ¿y ustedes quiénes son? Y se volvieron y los atacaron y los dejaron desnudos. Eso físicamente nos imaginamos que salieron desnudos, pero espiritualmente fue que los desnudaron, los sacaron a la luz el engaño que había en ellos. Porque una cosa es que yo me venga aquí al frente de ustedes y les digo, vengo a hablarles en el nombre de Jesús, pero que mi testimonio, que mis acciones no acompañen lo que yo estoy diciendo. Eso. Entonces, ahí es donde el creyente tiene que tener sabiduría, entendimiento, conocimiento para saber hacer elecciones Amor. prudentes. Pero lo que Mari decía, que es lo que yo no entiendo, Ujú. es si el anticristo se irá a atrever a decir, por decir, Yo sano, soy Jesús. sano en el nombre de Jesucristo. Porque él no se va a autoproclamar como Jesucristo, Sí, exacto, sí. Eso es pero va a hacer esas obras mal usando el nombre de Jesucristo. Eso no lo sabemos. Ok, eso está muy profundo, pero te lo voy a decir en el espíritu. Hoy en día se están dando cosas que ya se está usando ese espíritu del anticristo. Hay una enseñanza que se dejó a medias y entonces los mismos cristianos están cometiendo errores. Y puedo volverme acá y ver este versículo. Si profundizamos más, este versículo dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Si nosotros profundizamos esto, Él puede, y ya lo está haciendo, venir a usar el nombre de Dios, no el nombre de Jesucristo. Y se los voy a decir, de esta forma. Y quiero que aprendan esto, y ya la pastora lo sabe, y yo quiero que lo entiendan bien. Cuando Jesús dice al final en Mateo y hace el envío y les dice: id, está en Hechos, les dice: id por todo el mundo y haced discípulos míos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero resulta que estos nombres no son atributos, no tienen poder, son atributos de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Porque entonces nos vamos
Y Pablo dice que hay un solo nombre al que le fue dado todo poder, todo honor, toda gloria, toda potestad en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y ante el cual toda rodilla se doblará, el nombre de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros vemos en las cartas y en los hechos de los apóstoles, ¿será que ellos desobedecieron el mandato de Dios? Porque cuando vemos que Pedro o Pablo iban a bautizar, dicen los versos que bautizaban en el nombre de Jesucristo. Bautícenlos en el nombre de Jesús. Bautícenlos en el nombre de Jesucristo. Y hubo una controversia ahí entre ellos en un momento donde decían que si el que había sido bautizado en el Espíritu Santo tenía que ser bautizado en agua, o que si había sido bautizado en agua y no había sido bautizado en el Espíritu Santo, ¿verdad? Todo eso. Pero Pablo les aclara eso muy bien. No importa si ya fueron bautizados en el Espíritu Santo, bautícenlos en agua. O no importa si no han sido bautizados en agua y sí en el Espíritu Santo, pero igual bautícenlos. Pero era en el nombre de Jesús. Y la palabra no se contradice. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? No lo explica la palabra, pero ¿qué fue lo que sucedió? Jesús le hace mandato a los discípulos antes de ascender al cielo. ¿Qué le dijo él a las mujeres cuando se les aparece por primera vez después de ser resucitado? Y ellas se le echan a los pies. No me toquen, porque todavía no he sido glorificado. Y ahí está. Entonces, hoy eso lo escuchaba por parte de Alan y todo. Y tal vez eso, ahorita me venía eso a la mente. Cuando Saúl va a consultar a la divina para evocar a Samuel, el espíritu de Samuel, uno lee eso y dice, sí, ella le contactó con Samuel, ¿verdad? Y no era Samuel. No era Samuel, era un espíritu de adivinación. ¿Y por qué? Porque Saúl ya espiritualmente estaba corrupto. Ya él no estaba en esa comunión con el Padre. Entonces, ¿qué pasa? Saúl tiene ese espíritu corrupto, va donde la divina, y la divina, ¿qué hace? Evocar un espíritu del mal, que es el que le responde. Dice, no tienes, al ver a Samuel, la mujer pegó un grito. Pero si usted es Saúl, ¿por qué me ha engañado? No tienes nada que temer, dijo el rey. Dime lo que has visto. Veo un espíritu que sube de la tierra. Si era Samuel, ¿dónde iba a estar Samuel? No iba a estar abajo, entonces no iba a subir. Ese fue el primer detalle. ¿Y qué aspecto tiene? El de un anciano que sube, otra vez, que sube envuelto en un manto. Y al darse cuenta Saúl de que era Samuel, se postró el rostro en tierra. Bueno, y ahí sigue la historia. Pero es eso. Probablemente, y ahí lo veo, es donde todos nosotros tenemos que estar en esa comunión con el Padre para no ser un Saúl. Que nuestra naturaleza esté sujeta al Padre para que no sea corrupta y únicamente nosotros tengamos esa sabiduría, discernimiento y entendimiento
para optar por el Padre, porque nos puede pasar desde Saúl. Al final de sus días Saúl se vuelve al Padre, ¿verdad? Pero ya al final. Pero tuvo que pasar la dura. Entonces, ahí hubo una transición, hubo algo que no está explícito ahí en la palabra, pero que nosotros por revelación debemos entenderlo y pedirle al Padre que traiga ese entendimiento a nosotros. Cuando Jesús es llevado al cielo y es glorificado y es sentado a la diestra del Padre, entonces le fue dado todo poder, toda autoridad a su nombre. Y es ahí donde dice Pablo que no hay otro nombre más grande dado a los hombres que el nombre de Jesucristo, y ante el cual toda rodilla se doblará. Entonces, todo tiene que ser no en el nombre de Dios, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es en el nombre de Jesucristo. Entonces, recorrí entonces, bueno, porque en la Biblia dice, y todo lo que le pida al Padre en el nombre de Jesús, o será hecho. Entonces hay que corregir en el nombre de Jesucristo, o será hecho. Es el mismo, ahí es, sí, ahí ya es hilán muy delgado, pero Jesús, recordemos que Jesús contenía todo. Jesús contenía a Cristo. Él contenía a Cristo, ya lo traía. Obviamente, tengo una enseñanza sobre eso, donde Él se convierte en el Cristo, porque Jesús es el que nace como hombre. Cuando Él es bautizado y recibe el Espíritu Santo, es transformado en el Cristo. ¿Quién es el que va a morir? El Cristo. Ya no es Jesús. Es Jesús, pero ya en Cristo. Sigue siendo Jesús, pero ya es Cristo en Él. Es lo mismo de nosotros. Ya yo no tengo que ser Alan. Yo tengo que deshacerme de esa naturaleza de Alan, de pecador, de hacedor de maldad, para que sea Cristo el que gobierne, el que reine en mí. Y eso lo entendió muy bien y lo hizo Jesús. Ya era Cristo en Él el que lo iba a llevar obedientemente a morir a la cruz. Si no hubiera aceptado a ese Cristo, esa condición de Cristo, quizás en el huerto hubiera salido corriendo. Le hubiera dicho, Padre, no, la verdad que no estoy preparado. Pero ya era el Cristo. Ya era el Cristo. Y el Cristo era el que iba a ir a morir. Y entonces Jesús más el Cristo se vuelve Jesucristo, ¿verdad? Pero ahí podemos usar en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo. En lo personal a mí me gusta usar el nombre de Jesucristo, que va con todo, ¿verdad? Pero ahí no es como entrar tan profundo, ¿verdad? Pero sí en el nombre de Jesús. Entonces, lo decía el otro día a Pastora, el que es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no está plenamente bautizado, porque se bautiza en el nombre de Jesús. Hay una enseñanza, tengo que recibirla, ya el pastor habló de ella, pero tengo que recibirla para transmitirla, que donde la palabra dice que no basta con que usted sea bautizado una sola vez, que usted tiene que estar rebautizándose. Entonces, a veces si uno fue bautizado, ¿verdad? Porque en las iglesias se acostumbra a eso y la mayoría de las iglesias lo hacen, bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se puede hacer un bautismo y bautizarse en el nombre de Jesucristo para que sea más completo, para que sea pleno y sea de acuerdo a la palabra.
pues en otro momento podemos hablar de esto. Son tantas cosas que dijo el pastor, no, me voy a morir y no les voy a enseñar todo. Yo creo que me va a pasar lo mismo, porque es demasiado esto. Cada cosa, ve que yo preparo aquí y uno va saliendo cosas y lo lleva uno a más, y a más y a más. Pero ¿estamos claros ahí? Ok. Entonces, vamos a esto. Perdón, pastor, una Dime. consulta. Entonces, estamos viviendo un tiempo de gracia. Luego del tiempo de gracia viene la tribulación. Estamos en tribulación. Ok, estamos en la tribulación. El tiempo de gracia, véalo de esta forma. El tiempo de gracia es aquí en el cielo. Está sobre nosotros porque es lo que se está viviendo en el cielo. Aquí en la tierra, veámoslo abajo. Esta es una división entre el cielo y la tierra. Aquí en la tierra ya estamos viviendo en tribulación. Es al final del tiempo de gracia para que entre la gran tribulación. Y eso se va a dar igual es aquí en la tierra. En el cielo ya termina el periodo de gracia y viene un acontecimiento importante para nosotros los creyentes. Que es El arrebato. el arrebato. Entonces, ahí estamos al final del tiempo de tribulación en la tierra, porque estamos a las puertas de la gran tribulación. Y en ese momento es cuando somos arrebatados. Antes de que empiece exactamente el día que empieza la gran tribulación, nosotros somos arrebatados. Mi pregunta siempre ha sido, ¿qué sucede? Bueno, los que no han recibido a Jesucristo, yo siempre pienso, bueno, en mi familia, porque ellos no conocen de Cristo, o sea, ellos son solamente católicos. Y yo siempre, o sea, yo he orado al Padre para que en algún momento ellos conozcan de Jesucristo. Porque, bueno, no, o sea, obviamente yo pienso en mi humanidad y en mis emociones. Me imagino que en el momento en que seamos arrebatados ya nosotros seguro ni nos acordaremos de los familiares ni nada de eso, ¿verdad? Pienso yo. Pero ¿qué pasa qué pasará con estas personas? ¿Quedarán aquí en esa gran tribulación? ¿O qué hay ahí, verdad? Esa ha sido una duda. Esa misma pregunta se le hizo al pastor en un estudio y la respuesta fue esta: nos podemos llevar sorpresas, porque podemos quedar nosotros desaprobados conociendo el mensaje y no obedeciéndolo, y muchos de los que no lo conocen, por gracia, por misericordia, son llevados. Amén. Ahora, ¿quién dice que un católico no conoce de Jesucristo, no ha aceptado a Jesucristo? Cuando una persona va y realmente vive las celebraciones que ellos hacen, aceptan a Jesucristo. Hay dos cosas entre el católico, y una es los religiosos y marianos, y otra cosa es el realmente ser católico y vivir la palabra, o recibir y estar abierto a la palabra. Porque si usted va, por ejemplo, a la celebración católica, a la misa, el 95% es dedicado a Jesucristo, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y de hecho ellos terminan las peticiones y las oraciones en el nombre de Jesucristo. Dice, todo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Hay muchas oraciones que ellos hacen que las terminan de esa forma. Entonces, a veces nosotros hemos caído en esas cosas de ver que la persona que está en una religión no tiene temor de Jesucristo.
Pero no es solamente declarar la oración, y te lo voy a decir de esta forma, así nos lo ha transmitido el pastor y por experiencia te lo puedo decir. No es solamente que yo diga, acepto a Jesucristo como Señor y mi Salvador, y eso ya me hizo salvo, porque simplemente repetimos algo. Dice la palabra que hay que creer en nuestro corazón, y a veces estas personas tienen más fe que nosotros, que a veces la han puesto en el lugar o en algo equivocado, sí, pero hay una gran mayoría que tienen la fe puesta en Dios, en el Señor, en Jesucristo, y celebran la salvación, celebran la muerte y resurrección de Jesucristo, el tiempo que viven en Semana Santa. Entonces, ahí nosotros a veces entramos a juzgar a las personas y no nos toca a nosotros, porque tal vez no lo hagan de la misma forma que nosotros. Bueno, a veces el creyente cristiano evangélico cae en formalismos también, porque entonces, como dijo el amigo, he ahí el detalle. Y esto precisamente es algo que quiero que veamos aquí en Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Inmediatamente cuando va a empezar ese tiempo de la gran tribulación, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué es esto? El arrebato. Hay quienes dicen que esto es una fantasía, que es una loquera, que es una ciencia ficción y todo eso, y está en la Biblia, y es un acontecimiento que nosotros tenemos que pasar. Si hemos muerto antes de ese tiempo, cuando esta trompeta de Dios, que es el shofar, que es ese sonido del shofar, es la voz de trueno de Dios convocando a su pueblo, suene, todo aquel que ha declarado, que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, va a ser arrebatado. El que ya murió va a ser resucitado en un cuerpo glorioso para encontrarse con Jesucristo en los aires. Y los que estamos aquí vivos vamos a ser, después de que ellos ya, de que todos los muertos resucitaron y fueron llevados, ellos van primero, dice la palabra, vamos nosotros a estar allá. Yo tuve una visión hace muchos años, porque yo tenía esa pregunta que usted tiene, y se la hacía a mi Señor Jesucristo. Yo le decía: Señor, pero mi familia se va a quedar aquí, ¿qué va a pasar? Y yo estaba muy preocupada, y tuve una visión dormida. El Señor me habla mucho a mí por sueño, y yo vi un lugar. No hay en esta tierra un lugar tan hermoso, no lo he visto, y estaba lleno de familias y gente había. Y vi mi hermanito adelante, vi a mi tía Flor, vi a mi madre, vi a mi padre, mis hermanos, algunos, y hay mucha gente que conozco que son católicos también. Y entendí es que Pastora no me está hablando. No nos toca a nosotros. El Padre sabe quién te
ya son míos, ya están en mí. Y en ese lugar que ahora entiendo era el paraíso, ¿verdad? Los vi a ellos y a muchos más. Algunos ahora con el pasar del tiempo me los he encontrado en iglesias cristianas diferentes. A mis primas y a Alan, en ese entonces él no estaba en la iglesia cristiana. Y Dios ya me lo había mostrado en ese lugar. Entonces, el Señor nos dice, nos revela que no es la religión la que nos salva, sino ¿quién? Jesucristo. Aceptar ese sacrificio. Aceptarlo y vivirlo y vivir las obras. Hoy les decía algo y quizás lo quiero compartir, que el Espíritu Santo me revelaba. Jesús vino en forma de hombre para enseñarnos algo. Podemos vivir en este mundo siendo hombres, siendo mujeres, pero podemos apartarnos del pecado y vivir como Jesús vivió, porque Jesús no se contaminó del pecado. Siendo hombre, tuvo nuestros dolores, tuvo hambre, tuvo sueño, lloró por su mejor amigo, pero no se contaminó del pecado. No había maldad en su corazón. Jesús nos quiso demostrar a nosotros que sí se puede. Que si nosotros hacemos un poquitito de lo que Él hizo, no los milagros de andar sanando y estas cosas que la gente tiene, un trastorno, digo yo, una obsesión por querer figurar, no, amados, es el ser como Él en el amor, en el perdón, en el cero orgullo, en la obediencia a Dios. De cada cosa que iba a hacer se la preguntaba al Padre, cada cosa que Él hacía daba gracias al Padre. Él vivía eso y nosotros tenemos que vivirlo como Él. Él perdonó incluso a Judas, que estaba comiendo en la mesa con Él cuando lo iba a traicionar, y aún así lo amó, lo instruyó para ser su discípulo. Él amó a aquella mujer pecadora que llegó y llegó a sus pies, y a nosotros nos cuesta venir y amar a aquel hermano que quizás ha hecho algo que nos chocó, pero Jesús lo amó. Y entonces, si nosotros viéramos la persona de Jesucristo, no como ese que figura, sino para nosotros ser un poquitito de lo que Él fue, tendremos más obras, tendremos más cercanía a vivir lo que dice la Escritura. Pero nuestro orgullo es querer ser aceptados, es querer ser honrados, es querer ser venerados, es querer ser como Dios. Porque así quería Satanás, ser como Dios. Esa fue la seducción. Que esa es la seducción jezabélica, a que nosotros nos vean y nos digan y nos den pelota. Y esa fue la seducción a la mujer. Tienes que ser igual a Dios. No sé si fue, pero en la primera lección, la segunda, no sé, o entendí mal, ¿verdad? Para aclararme yo entonces, que, bueno, cuando llegue el juicio, ¿verdad? Sabemos si somos aceptados o no, ¿verdad? ¿Es correcto? Cuando nosotros morimos, Ajá. ahorita si morimos o en el momento que somos arrebatados, si estamos vivos, vamos, si aceptamos la salvación, aceptamos a Jesucristo, vamos a comparecer ante Él para ser colocados en uno de estos 3 lugares de habitación, de acuerdo a nuestras obras. El único requisito para llegar ahí es ser salvo, aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Vamos a ser arrebatados o vamos a ser resucitados para Él. Y de acuerdo a nuestras obras comparecemos ante el tribunal de Cristo para que por nuestras obras seamos colocados en un lugar de habitación, pero no es juicio. Es una designación
que de acuerdo a nuestras obras, así vamos a habitar. Luego, los que no acepten a Jesucristo o los que son nacidos durante el milenio de paz, esos van a ir a comparecer ante el trono, el gran juicio del trono blanco, que ese sí es juicio, y es el juicio final. Y ahí todos los que no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador van a ser enviados al lago del fuego eterno. Y nosotros vamos a ser enviados a habitar al lugar que nos fue designado de acuerdo a nuestras obras. Ya no juzgados, porque no seremos juzgados. Sí. Ok, bueno, vamos para ir terminando. ¿Estamos claros con todo esto? Estamos en el tiempo de gracia, pero en la tierra estamos en el tiempo de la preparación de la venida, de la manifestación del anticristo. Ya el espíritu del anticristo está. Toda esa seducción, toda esa abominación que hay, corrientes tan fuertes como el homosexualismo, la desintegración familiar, la crisis económica, las guerras económicas entre países, todo eso es parte de la corriente del anticristo. Antes de que empiece la gran tribulación, vamos a ser arrebatados, que es lo que leíamos aquí. Vamos a ser convocados. ¿Cuál es el único requisito para irse en el rapto? Aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Creer en Él, tener la confianza puesta en Él, porque por gracia somos salvos. Y ahí se va todo el que es salvo. O sea, definitivamente, para que alguien no se vaya en el rapto estando aquí vivo o habiendo muerto antes y no sea resucitado a encontrarse con Jesucristo, el único requisito para no lograr eso es que usted definitivamente niegue a Jesucristo, que no acepte a Jesucristo como Hijo de Dios, que vino y que murió y que resucitó por nosotros para darnos salvación. Solamente. Fuera de ahí, aceptamos a Jesucristo, creemos en Jesucristo, por gracia es que somos salvos y seremos arrebatados, seremos resucitados. Que mi consulta es, creo que fue la primera clase, que usted nos mencionaba que incluso para aquellos que seamos arrebatados, puede que seamos devueltos, algo así. Okay. Estamos, ya le voy a contestar. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, ¿se considera usted que va a ser arrebatado? Si fuera hoy el arrebato, nos vamos, porque declaramos, nosotros creemos, hemos aceptado a Jesucristo como Señor y por eso estamos aquí persiguiendo la palabra. Mi papá, claro que sí se va a ir porque tiene la fe y conoce a Dios y tiene la fe y la confianza en Dios y tiene un temor reverente a Dios. Mis hermanos, sí, porque no he escuchado a ninguno negar a Dios diciendo, no, ese no es Dios. Claro que se van, claro que van a ser arrebatados. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Pero, hay un pero en esto. Vamos a Apocalipsis 13:7. Y ahí es donde tenemos que aprender algo que vamos a aprender hoy aquí. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y esto habla, si se vas antes a los versículos antes, ¿de quién está hablando? ¿De quién ahí específicamente? No es el anticristo.
anticristo No. ya. Yo sí lo creo. Yo no soy. Yo no le soy. Sí, Satanás. Es de la tribu de Satanás. Es Satanás. Es Satanás. Recuerde que ahí en la revelación él ve y vi un dragón o vi una bestia, y ese es Satanás. Ya aquí ya no está el anticristo. El anticristo es en la tierra, no puede estar en los aires, en el cielo. Y esto es en el cielo. Esto es en ese lugar donde nosotros estamos con Jesucristo. Se le permitió, la palabra de Dios dice, se le permitió hacer guerra contra los santos. Esto es en el tiempo de la gran tribulación. ¿Dónde están los santos en ese tiempo? El paraíso. En los aires. No, en los aires con Jesucristo. Ahí estamos. ¿Recuerdan el dibujo este? Véanlo aquí arriba. Ahí no es el paraíso, ahí son los aires. Ahí nos vamos a encontrar con Jesucristo. Y en ese cielo, que sí, está dentro del tercer cielo, dentro de los cielos, no especifica cuál, ahí, o no lo sé ahorita, ahí se está dando un acontecimiento importante, todos los preparativos para las bodas del Cordero. Pero en ese tiempo se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, tanto allá en el cielo como aquí en la tierra. Eso durante el tiempo de la gran tribulación. Apocalipsis 12, 3, 4. Apocalipsis 12, 3, 4 refuerza esto. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Dónde es este acontecimiento? En el cielo. ¿Dónde? Ahí en los aires. Ahí donde están todos los preparativos para que la esposa del Cordero se una a Jesucristo. Ahí van a ser las bodas del Cordero. Ahí en ese lugar. Ahí van a ser las bodas del Cordero. Véanlo ahí, después lo vamos a ver. Ahí van, en ese momento van a ser las bodas del Cordero, pero durante esos 3 años y medio de la gran tribulación aquí en la tierra, está ese preparativo en el cielo para que esto suceda. Pero ahí se le da autoridad a Satanás de hacerle guerra a los santos y de traerse la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Y qué son las estrellas del cielo? Son los creyentes que nada más lograron gloria de estrella. Y hay una división entre estrella menor y estrella mayor. Y los que se van a venir devueltos a la tierra son la tercera parte de los que tienen gloria de estrella menor, o sea, de los que únicamente fueron salvos, que no tuvieron obras, que no hicieron separación entre el hombre viejo pecador, para que Cristo fuera el que gobernara su vida. Entonces, estos van a ser atacados y van a ser devueltos a la tierra. Ahora, guarden sus preguntas porque yo les voy a hacer una. ¿Por qué un creyente es devuelto después del rapto?
¿Por qué un creyente puede ser devuelto por eso? Vamos a ser raptados todos. Todo aquel que acepte a Jesucristo como Señor y Salvador. Todo aquel que ha aceptado a Jesucristo indiferentemente de la religión. Yo creo en el Señor, yo creo en Dios, yo soy temeroso de Dios. Sé que Él vino al mundo, murió por nosotros, derramó su sangre y fue resucitado en el poder del Espíritu Santo. Eso mucha gente lo cree. Y por eso seremos salvos y nos iremos en el arrebato o seremos resucitados si ya habíamos muerto. Pero hay una tercera parte de los que se quedaron con gloria de estrella. Y los que se quedaron con gloria de estrella son los que tuvieron nada de crecimiento en el Señor. Por eso estar aquí nos da crecimiento. Los discipulados son importantes para crecer. La congregación, el reunirse, congregarse, ayuda a crecer, ayuda a que nosotros vayamos adquiriendo esa naturaleza de Cristo y separándonos de la naturaleza humana para no quedarnos en gloria de estrella, porque la gloria de estrella menor es la que va a ser atacada. Y esa tercera parte va a ser devuelta a la tierra, a la gran tribulación, a pasar ese tiempo. Algunos aprobarán, otros no sabemos. ¿Por qué? Lo digo en palabras de Lili. Son aquellos que vamos a la iglesia, culto, misa, llámese como usted quiera. Creemos en Cristo, pero llegamos a la casa igual. Tomamos igual, criticamos igual, nos peleamos con el marido igual, ofendemos igual que si no conociéramos a Cristo. Eso en palabras aquí técnicas. En palabras de Eso aquí en palabras técnicas esto es por nuestras áreas ocultas que por orgullo no sacamos a la luz. Hay un pasaje que dice: confiésense unos a otros y oren unos por otros para que sus pecados sean perdonados. Cuando hay áreas en nuestra vida que nosotros no sacamos a la luz, que ni siquiera venimos a confesárselas a Dios en secreto, estamos guardando algo ahí, atesorando algo dentro de nosotros, escondiéndolo de Dios. Y eso es una de las razones, o es la principal razón por la cual un creyente no obtiene crecimiento. Y por eso se queda con gloria de estrella menor. Y usted se puede quedar con gloria de estrella menor, pero no guardarse nada, porque si se guarda algo dentro de usted, es donde Satanás te va a confrontar y te va a decir: dentro de ti hay esto y esto y esto. Estás aquí por gracia, pero dentro de ti hay esto y esto y esto. Áreas ocultas, amados, esto es muy importante, áreas ocultas, que no las sacamos a revelación, que no las confesamos por orgullo, no es por vergüenza, no es mentira eso, es por orgullo. Es porque digan: Pastor Alan es santo, lo que estábamos hablando ese momento. Vivimos aparentando ser lo que no somos. Transparencia, que no haya nada. Sabemos que Dios todo lo ve y Él lo sabe, pero a Él hay que manifestar. Y cuando tratamos de ocultar cosas de Dios,
Porque Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Eso es otra razón. Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Lo hemos declarado, lo hemos aceptado. Pero no es el gobierno de nuestra vida. Nunca lo pusimos por gobierno. Entonces, nuestro orgullo, nuestra vanidad nos hace equivocarnos, quedarnos con áreas ocultas. Por eso se habla tanto que el orgullo, creo que aquí Dios lo hablamos, ¿verdad? El orgullo que era La marca de la bestia. la marca, exacto. Porque es lo que cuesta más, digamos, como morir. Y a veces, o sea, porque me ha pasado, me consideraba, porque yo sé que el Señor viene trabajando en muchas áreas de mi vida, una persona sumamente orgullosa. Cuando yo era esa vieja Nancy, aquellas personas que lograron conocerme, incluyendo mi familia que me conocía, sabía que Nancy era la persona más orgullosa, o sea, orgullo con mayúscula. Y me han pasado muchos procesos y yo nunca, o sea, yo antes no comprendía por qué Dios me procesaba tanto ahí. Y ahora que vengo conociendo todo esto y entiendo que el Señor lo que ha venido trabajando en mí, purificando en mí, o sea, limpiando, es en esa área, en el orgullo. Porque cuesta tanto, cuesta muchísimo. Y yo soy una que cuando vengo al Padre, yo le pido al Señor que escudriñe mi corazón, porque a veces uno cree que uno está bien y siente que está bien o que está haciendo bien las cosas, pero ante los ojos de Dios no es así. Y a veces muy internamente hay cosas que tal vez uno incluso está, ¿verdad? Desechó, o no sé, y tal vez eso también el Señor quiere limpiarlo. Áreas ocultas. Ajá. Que a veces no sacamos por orgullo. Ahora, ¿cómo nos libramos de esto? Simple. Descendiendo en humildad para que en el Espíritu nosotros podamos ascender en Jesucristo. Cuando nosotros descendemos en humildad, vamos a venir delante de Dios y le voy a decir: Padre, mírame, yo soy esto, tú lo conoces, tú lo sabes, Señor, esta es mi área oculta, nadie lo conoce, pero tú sí. Padre, yo no puedo contra esto, pero tú sí. Ayúdame. Cuando yo me tiro abajo y reconozco que yo no puedo, que yo no sé nada, que no puedo nada, que solamente es Él sobre mi vida, eso es lo que va a dar crecimiento en Jesucristo y me va a sacar de ahí. Y finalmente, Romanos 8, 26, 27. Romanos 8, 26, 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, no sabemos nada. A veces le pedimos a Dios cosas equivocadas. Le pedimos cosas en el orgullo. Le pedimos lo que yo quiero, lo que yo sé, lo que yo creo que es mi voluntad y que es bueno. No sabemos pedirle a Dios. Dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros
con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Es el Espíritu Santo el que debe estar ahí intercediendo por nosotros para que nosotros podamos salir de ese hoyo en el que a veces nos metemos. No hay otra forma. Cuando nosotros nos humillamos, reconociendo que no sabemos nada, que no podemos nada, que es Cristo en nosotros, que es la presencia del Espíritu Santo en nosotros, la que va a hacer que nosotros crezcamos en el conocimiento de la verdad, que nosotros nos liberemos, o seamos liberados por el poder, por la sangre, por el nombre, por el fuego del Espíritu, a través de Jesucristo. Entonces, es cuando estamos actuando correctamente y Él se va a manifestar en nosotros. Es a través del Espíritu Santo, dejando que el Espíritu Santo obre en nosotros, a veces callando nuestra boca para que Él interceda, metiéndonos a oración, permitiendo que sea el Espíritu el que gima por nosotros, intercediendo al Padre, con llanto, con oración de lenguas, con alabanza y adoración de gemidos indecibles. Cuando dejamos que sea el Espíritu Santo el que interceda por nosotros, entonces ahí el Espíritu Santo no va a interceder, no va a orar al Padre para que nos dé un carro, una casa. No es para que esas áreas ocultas de nuestra vida sean traídas a revelación y sean puestas bajo el gobierno de Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Eso es lo que Él gime al Padre por nosotros, para que nuestras áreas ocultas sean traídas, manifiestas, sometidas al gobierno de Dios, porque nosotros no podemos, pero el Espíritu Santo se lo presenta al Padre, para que por la sangre de Jesucristo seamos liberados.